Bien, pues nada más, vamos a dar paso a nuestro querido hermano Eduardo, el pastor Eduardo Bracier. Yo no lo voy a presentar más porque es un querido hermano y conocido, y para nosotros es un privilegio que Eduardo y Esther nos acompañen de una manera periódica, pero también hoy, de manera concreta, Eduardo estará compartiendo la palabra del Señor. Así que, Eduardo, por favor, antes de que venga, voy a leer. Voy a leer en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, el título de la predicación de esta mañana es El camino de la transformación de Betel a Peniel. Son dos historias, una está en Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 32. No, del 20 al 22, perdón. Lo tenemos ahí. Hay del 10, perdón. Bien, del 10 al 22. Leo así. ¿Lo tenemos, David? Génesis. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice, y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y también otra lectura, el mismo libro de Génesis, capítulo 32, versículos del 22 al 32. Por cierto, el domingo pasado, hablando de la comunicación, hablamos de la familia y mencionamos parte de este pasaje en relación con la familia. Bien, leemos Génesis capítulo 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo:
déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hasta aquí la lectura. Eduardo, muchísimas gracias. Es una alegría para Esther y para mí estar otra vez con vosotros esta mañana, y es una alegría poder compartir unas meditaciones sobre esta porción. Ahora, debo hacer una explicación. Sabéis que los grandes pintores hacen un cuadro y si les sale bien, entonces hacen cuadros parecidos a aquel primero, pero con unos toques diferentes. Quizás un color diferente de trasfondo, o añade unas cosas o quita unas cosas. Eso es lo que los grandes pintores hacen. Ahora, los grandes predicadores hacen algo parecido. Ahora, no voy a decir que soy grande predicador, pero sí voy a decir que voy a coger un mensaje que efectivamente hace unas semanas prediqué en Solo, y puesto que fue de bendición para mí, parece que para otros, entonces, con permiso, me gustaría compartir unos cuantos pensamientos sobre lo que hemos leído esta mañana. Y los que quizás habéis oído o sabe esta porción muy bien, entonces me vais a perdonar si digo cosas que ya se conocen. Es que todos hemos tenido algún encuentro con Dios en alguna forma. Quizás ha sido un momento de ver alguna maravilla de la creación, ver un puesto de sol que nos llama la atención, o quizás ir leyendo las Escrituras y algún versículo nos ha impresionado. Pero quisiera plantear una pregunta, y este es el tema de esta mañana. ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados con estos encuentros? A veces son encuentros un poco superficiales. Y esto es lo que ocurrió con Jacob. Jacob es uno de esos personajes bíblicos que me fascinan, en que podemos ver claramente cómo Dios inicia una relación con él. Y luego, con paciencia y poder, lo iba transformando para que Jacob fuera más y más como Dios quería que fuera. Hoy vamos a ver dos momentos claves en la vida de Jacob. Betel, que era la lectura en Génesis 28, y en otro momento Peniel, donde Dios también estuvo con él. En la primera, en Betel, entonces Dios se le apareció por primera vez. En Peniel, donde Dios lo quebranta y lo cambia para siempre. Y al ir mirando estas dos escenas, cada vez aprendemos algo más de Dios mismo. Y obviamente este es el propósito esta mañana, de ir aprendiendo más de Dios, no simplemente de un hombre que se llamaba Jacob. Entonces, primer punto, Betel, el Dios que se revela cuando aún no lo buscamos del todo. Y tantos de nosotros lo hemos experimentado. Dios en su misericordia se revela a nosotros. Nos damos cuenta un poco más cómo es Él, y también a la vez nos damos cuenta cómo somos nosotros.
Vamos a ver, Jacob está huyendo. En la porción que hemos estado leyendo, si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir. En Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante, Jacob está huyendo. Ha engañado a su padre, ha robado la bendición de su hermano, se ha roto toda paz en el hogar. Está huyendo. Huyendo, corre con miedo, en un sentido hasta lo desconocido. Su madre le había dicho que debería volver a su casa paterna. Y entonces, en un sentido, sabe a dónde va, pero todo el camino, pues, va a ser desconocido para él y todo lo que iba a ocurrir. En un sentido, lo mismo ocurre con nosotros. Sabemos 100% seguro que todos vamos a morir. Y sabemos que más tarde o más temprano vamos a presentarnos delante de Dios. Eso sí lo sabemos. Ahora, el camino quizás no lo sabemos muy bien. Jacob está huyendo. 32 kilómetros habría andado aquel primer día. En medio de su huida, Dios se le aparece. Cuando él va, Jacob, seguramente no va solo. No significa que un criado iba con él, sino más bien que él habrá juntado con una caravana que iba hacia el norte, porque en aquellos tiempos no se podía coger un tren o un coche de línea, se tenía que ir andando. Ir andando solo sería peligroso, donde normalmente la gente se juntaba para ir todos juntos. Y así es lo que ocurre con Jacob. Y Dios se le aparece aquella noche, no con juicio, sino con gracia. Jacob no buscaba a Dios, sino buscaba escapar de un problema que él mismo había creado, un problema que había fomentado. Sin embargo, Dios se le muestra en gracia, revelando un pacto de fidelidad. Y Dios, en una forma unilateral, hace 3 promesas. Promesa de su presencia, promesa de su protección y también promesa de su provisión. En otras palabras, Dios dice, Jacob, todo este camino que vas, no vas solo. También hemos estado cantando eso. Jacob, entonces, aquella noche, en un sueño, ve una escalera que conecta el cielo y la tierra. Unos ángeles que suben y bajan. Y arriba de todo está Dios. Dios hablándole palabras de bendición, como he dicho, 3 promesas unilaterales. Yo estoy contigo, te guardaré, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Entonces podemos parar aquí y admirarnos. Admirar qué Dios tan bueno tenemos. Dios podía haber dicho, Jacob, estoy harto de ti, todos tus engaños durante tanto tiempo, todo tu egoísmo. Pero Dios, siendo bueno, se encuentra con él, le busca. Jacob no ha hecho nada para merecer que Dios hiciera estas promesas. Dios se muestra fiel en medio de su rebelión. Dios se muestra fiel aun cuando Jacob no le ha buscado. Pero observamos la respuesta de Jacob. Dice, si Dios va conmigo, si Dios me guarda, si Dios cumple todas sus promesas, entonces será mi Dios. O sea, es una fe condicional, una devoción calculada. Jacob aún confía en sí mismo, en sus propias capacidades de ir engañando y defendiéndose.
está agradecido, pero, agradecido, sí, pero no le ha rendido su voluntad a Dios, sino más bien es una adoración condicional. Si Dios me guarda, entonces será mi Dios. Como si Jacob estuviera dando a Dios un gran privilegio. ¿Cuál ha sido tu reacción esta mañana al ir cantando las canciones? ¿Agradecido a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho? Bien. ¿Agradecido? Pero le pones en condiciones. Señor, si tú sigues haciendo esto y el otro, si tú contestas mis oraciones, si tú me bendices, si me ayudas a superar este problema y el otro, entonces serás mi Dios. Sugiero 5 lecciones que podemos aprender de Betel. Primero, Dios inicia nuestra historia con Él. Dios toma la iniciativa. Es por eso de que nuestro agradecimiento no tiene fin, no tiene límites. Dios ha tomado la iniciativa. Incluso en nuestra inmadurez, aún más en nuestra rebelión, Dios ha tomado la iniciativa de acercarnos a Él. Pero un encuentro con Dios, no es lo mismo que una transformación de carácter, porque esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cambiarnos. Muchas personas quieren tener a Dios cerca. Sí, pueden orar, Dios, estate tú conmigo. Quieren tener a Dios cerca para que puedan en un momento dado gritar, Dios, ayúdame. Quieren tener a Dios cerca, quizás tú también. Quieres tener a Dios cerca, pero no necesariamente en control de tu vida, en control de lo que dices, en control de lo que ves, en control de tus actitudes frente a los demás, en control de tus palabras. A menudo respondemos con devoción aún emocional. Sí, algunas de las canciones nos pueden conmover, pero ¿ha habido una entrega de verdad al Señor esta mañana o cuando cantamos? La revelación de Dios debía llevarnos a una respuesta más comprometida, una gratitud, no solo a buscar beneficios, sino una gratitud constante. No solamente los domingos, los lunes, cada día de la semana, cómo vivimos en casa, cómo tratamos a las otras personas en casa, cómo tratas a tus vecinos, cómo tratas a las personas con las cuales trabajas. Si no hay un cambio, si sigues como un Jacob que va engañando, que va siendo egoísta, todo para mí, entonces hago una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Estás en Betel? Teniendo a Dios, sí, pero Dios al final de la escalera, Dios lejano, sí, está por ahí, pero lejano, que realmente no influye, no impacta tu vida, no cambia tu manera de ser, no hay una transformación de carácter. ¿Dónde estás? ¿En Betel? O quizás alguien ni ha llegado a Betel, que Dios todavía quizás ni está lejos, sino simplemente no existe en tu vida. Saltamos. Llegamos a Génesis capítulo 32. Han pasado más de 20 años. Ya no estamos en Betel, estamos en otro sitio que se llama Peniel. Y lo que aprendemos de Dios en Betel, Dios se revela aun cuando no lo buscamos. Aquí vemos el Dios que transforma al que se rinde completamente. Han pasado más de 20 años.
Jacob ha prosperado, ha trabajado duro, pero también se ha metido en más problemas, sigue engañando. Ahora su propio suegro le había engañado varias veces. Ya tiene 2 esposas, tiene 11 hijos, tiene un montón de ganado. Ha estado viviendo aquellos 20 años engañando y siendo engañado. Pero ahora regresa a casa y teme el encuentro con su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque después de haber engañado a su hermano y haberle robado la bendición, Esaú dijo, lo voy a matar. Una de las razones porque Jacob huyó. Pero ahora regresa y se da cuenta que no tiene escapatoria. Si regresa a casa, ahí está Esaú. Entonces, ¿qué hace? Pues sigue con su capacidad de organizar las cosas. Todo lo que él tenía lo dividió en distintas secciones. Una esposa y sus hijos, la otra esposa, la preferida, en otro lugar. Sus posesiones también en otro sitio. Lo iba a hacer en distintas partes, donde él pensaba, si Esaú ataca a un grupo, pues el otro grupo puede huir. Y aún yo mismo, decía Jacob, yo puedo huir si ataca a los dos. Entonces decidió enviar un gran regalo a su hermano. Entonces envió a algunos criados para llevar una cantidad enorme de ganado como un regalo a Esaú. Los criados vuelven. Dicen, Esaú viene para encontrarte con 400 soldados. Jacob no tiene escapatoria ahora. Ya ha enviado a los demás delante de él. Vuelve a cruzar un río y está solo, angustiado, vulnerable. Y entonces Dios aparece de nuevo. Ya no al final de una escalera, no lejos, sino esta vez no como en una visión, sino como un oponente. Lucha con Jacob toda la noche. ¿Y por qué toda la noche? Porque Jacob aún se resiste, lucha, aún confía en su habilidad, en su propia astucia. Y Dios decide enfrentarlo, no para destruirlo, sino para quebrantarlo. Y después de una noche entera de lucha, Dios hace algo. Le toca en la cadera y la desloca. Había estado luchando y simplemente con su dedo toca en la cadera y la desloca. Podía haber hecho esto antes. Pero a partir de este momento, Jacob deja de luchar y comienza a aferrarse, no para vencer, sino para ser bendecido. No te soltaré hasta que me bendigas. Esa es la siguiente fotografía. No es fotografía, es original, pero por lo menos nos hace entender si se puede cambiar. Ya no es el mismo hombre. Ahora reconoce que su única esperanza está en Dios y Dios le cambia su nombre. Ya no serás llamado Jacob, el suplantador, sin escrúpulos, sino Israel, hombre gobernado por Dios, porque has luchado con Dios
y has vencido. Y sale cojeando. No puede vencer, no puede correr. Aunque venga Esaú contra él, no hay escapatoria. Sale cogiendo y durante el resto de su vida, una marca física, sí, pero también una señal profunda. Ahora camina dependiendo de Dios, no de sí mismo. Ya no puede salir corriendo, no puede salir huyendo de su hermano. Y su cojera será un recordatorio de su dependencia de Dios y de su nueva relación con Dios y de su nueva realeza, su nuevo nombre. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en Betel? Que Dios está en un sentido en tu vida, pero tan lejos que no va cambiando tu carácter, que no cambia tu manera de ser. O estás en Peniel, donde sales cogiendo. Cuando sales en que dices, Señor, dependo de ti para cada paso de mi vida. De Betel a Peniel, el camino de la transformación. Jacob conoció a Dios en Betel, pero solo fue transformado en Peniel. Por lo tanto, hago la pregunta, ¿dónde estás? ¿Betel o Peniel? Quizás has tenido un Betel, un encuentro con Dios en tu juventud, una experiencia fuerte en un retiro, un campamento, una contestación. Yo me acuerdo hace bastantes años, cuando era joven, que conocía al Señor, sí, y aún había sido bautizado, pero hasta cierto punto mi relación con el Señor se había enfriado. Seguía yendo a la iglesia, sí, sigue enseñando en la escuela dominical, pero mi corazón estaba frío. Entonces, yo con multitud de otras personas asistimos a una campaña del doctor Billy Graham en Londres hace unos años. Y en las gradas estaba sentado con otras personas y entonces vino una mujer y se sentó al lado mío. Y entonces, en un sentido, no sé por qué, empecé a orar por ella. Y entonces empecé a decir, Señor, obra en su corazón, teniendo mi corazón frío. Señor, obra en su corazón. Y haz que cuando Billy Graham le invita a la gente a ir delante, que ellos respondan, que ella vaya delante. Llegó el momento al final de la predicación y Billy Graham hizo su acostumbrada invitación. Y para mi sorpresa y para mi susto, esta mujer se levantó y se fue delante. Y esto fue algo tremendo en mi vida. Dios había escuchado mi oración y lo había contestado. Y esto me ayudó mucho a volver al Señor. En un sentido, era un nuevo Peniel para mí. Seguir a Cristo no se trata de experiencias aisladas, se trata de un carácter transformado. Y esta transformación ocurre cuando dejamos de luchar. Me explico. Cuando nos rendimos, cuando Dios nos hiere para sanarnos, cuando dejamos de confiar en nuestras estrategias y cuando empezamos a vivir por fe. Cuando confesamos, cuando admitimos, Cristo es mi todo, tal como hemos estado cantando. Pero hemos estado cantándolo de verdad. Voy a proponer, si
Si no hemos estado cantando de verdad, de que Cristo es mi todo, que Cristo es el Señor, hemos sido hipócritas. ¿Dónde estás? ¿En Betel? Teniendo a Dios, sí, pero lejos, que no manda en tu vida, no orienta lo que dices y lo que haces. ¿Cómo sucede esta transformación? Pablo contesta en Filipenses capítulo 2, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, está diciendo de que Dios ha hecho una obra tremenda en nuestras vidas. Entonces, ocúpate en ello, disfrútalo. Porque este versículo resume la lección de Jacob. Es Dios que hace la obra profunda en nuestro corazón. Es Dios que toma la iniciativa. Pero nosotros tenemos que cooperar activamente. Un momento, no significa que tenemos que cooperar con Él para nuestra salvación, pero es la transformación conjunta por gracia, tal como hemos estado recordando esta mañana. Es por gracia, pero también con nuestra obediencia día tras día, nuestra parte. Permite entonces hacer unas preguntas. ¿Dónde estás? ¿Estás todavía en Betel? ¿Conoces a Dios, pero lo sigues de forma condicional? Señor, haz esto, haz el otro, entonces serás mi Dios. ¿O es Dios lejos de ti, que no te has rendido completamente? Tu fe es condicional, emocional, interesada. Has llegado a Betel, de Betel a Peniel. ¿Ha habido un momento en tu vida en que el Señor te ha quebrantado, te ha tocado, para que vayas cojeando, para hacerte de nuevo? Entonces, ¿estás dispuesto a cojear con Dios antes de correr sin Él? Porque la verdadera bendición no es la fuerza, sino es la dependencia de Dios. ¿Qué cojera llevas hoy? ¿Qué aspecto en tu vida te hace recordar cuánto dependes de Él? ¿Qué cojera llevas hoy? Aquello que te recuerda que dependes totalmente de la gracia de Dios. ¿Quieres servir a Dios de forma aceptable? No basta con talento. No basta con emoción. Para servir a Dios se necesita un carácter transformado, moldeado por el Espíritu Santo. Terminamos. Jacob comenzó como un joven egoísta que manipulaba, huía y pedía a Dios a su manera. Pero terminó, y realmente Peniel tampoco es el final, el Señor seguía obrando en él hasta el final. Pero terminó en este momento como un hombre transformado, con una nueva identidad y con una dependencia total del Señor, cojeando por el resto de su vida. Betel, en un sentido, nos inicia. Peniel nos forma. Dios no nos deja donde nos encuentra. Quiere transformarnos. Él quiere en su infinita gracia transformarnos. ¿Dónde estás? ¿Betel? ¿Has llegado a Betel? Si has llegado a Betel, ¿Dios está todavía lejos?
o has llegado a Peniel, donde estás experimentando el perdón del Señor en toda su fuerza, capacitándote para perdonar a otros. ¿Dónde estás? Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo en el secreto de tu corazón al Señor? No en voz alta, sino en secreto. Dile algo al Señor. Si estás todavía en Betel, pide que te lleve a Peniel. Dile algo. Señor, gracias porque me encontraste cuando aún no te buscaba. Gracias porque me hablaste en Betel, pero aún más. Gracias por estar dispuesto a tocarme en Peniel. En este sentido, Señor, me rindo a ti. No quiero seguirte con condiciones. Señor, toca mi corazón. Quebranta mi orgullo. Transfórmame en alguien que conscientemente dependa solo de ti. Que tu Espíritu Santo haga su obra profunda en mí, hoy y mañana, y el día siguiente, y que yo por tu gracia responda con obediencia. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén, que el Señor os bendiga mucho. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?